Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Si hubieras sabido esto antes, el podcast en el que te hablo de esto de comunicación creativa y oratoria, de estas habilidades de comunicación que nos van a ayudar a mejorar en lo profesional. Y es que no sé si sabías que esta es una habilidad que supone el 80% de resultados a la hora de avanzar profesionalmente. Sin embargo, muy pocos de nosotros terminamos realmente entrenando esta habilidad. A veces es que no sabemos ni que se puede entrenar. Y es una habilidad que tanto la necesitamos en español como en inglés. Y es que ahora con la entrada del mercado global hay muchísimas empresas internacionales con puestos de trabajo muy interesantes y atractivos, pero nos podemos sentir limitados a la hora de hacerlo en inglés, de comunicarnos en inglés, porque hemos tenido un enfoque muy académico y no entendemos esto de habilidades de comunicación también para hacerlo en inglés, la oratoria internacional. One, two. Te vengo a hablar de cómo gestionar la ansiedad, esa ansiedad, ese miedo a la hora de hablar en público. Y es que la ansiedad es una emoción a veces no tan bien entendida, pero que en un libro que he leído recientemente de Lisa Miller, el libro The Awakened Brain, que se viene a traducir en español como El cerebro despierto, ella nos habla de un enfoque muy interesante desde el cual cambia la percepción de qué es esto de la ansiedad, la depresión, estas enfermedades mentales que tantos de nosotros podemos haber padecido, que conocemos gente que las están viviendo. Lisa Miller es neurocientífica profesora en la Universidad de Columbia de Estados Unidos. De hecho, yo supe de Lisa Miller la primera vez que conocí de su trabajo fue en un podcast de Rich Roll, donde Lisa Miller pues hablaba de ese trabajo de investigación, estudiando el cerebro como neurocientífica, pero con una visión muy interesante, porque la visión, el interés que tenía Lisa Miller es de crear ese puente entre ciencia y espiritualidad. También en el podcast con Louise Howes de School of Greatness, que es un podcast que a mí me gusta muchísimo, pues fue un episodio que tiene Louise Howes con Lisa Miller que a mí me puso los pelos de punta. Me parece una maravilla de episodio. Te dejo un pequeño fragmento de la conversación que tuvieron Lisa Miller y Louise Howes. Moving here from the 20th century view of the brain that makes thoughts, like the brain in the box, to the emerging view of the brain that is like an antenna that receives thoughts or inspiration or transcendent presence. So when we receive God's presence as incarnate beings, the bonding network comes up online, and we watch it through the fMRI that tracks blood flow. We watch the bonding network literally engage as we experience and receive God's love. And what happens when the bonding network engages in the brain? What happens to the body? We are at peace. We have less stress. Cortisol goes down. There's a whole host of downstream problems from dysregulated cortisol, dysregulated diurnal patterns of cortisol. So when we sustain a relationship with God through practice, through prayer, through meditation, through how we treat each other, as you just described, the choice of godly relationships. Yeah. We literally host and welcome. God chooses when God shows up, that we can invite and welcome God. And when we feel God's presence, when God touches us, the bonding network comes up online as we are incarnate and shows that we are loved and held. The second circuit that we all have is that there's multiple forms of attention. There's the bowling alley attention, which is narrow focus. And there's times for that, right? We need that discipline. But the bowling alley alone is insufficient. I've got to have it. I've got to get that job. I'm going to do A plus B plus C to close that deal. Right? That is not an accurate map onto the structure of reality, because life is full of surprises and hard left turns. And we have another attention network. There's another system of awareness, which is not our dorsal attention, but our ventral attention, where the floodlights come on and the world becomes a lot bigger, brighter. And a new direction pops. And that allows us to receive guidance. What's that step called? So we are loved and held, as we all have a bonding network, and we are guided. We are built to receive divine guidance.
We are built to perceive direction from the universe, loved and held, guided. And the third circuit, the third component of the awakened brain that we're all built with, ready to go, is that you, Lewis, are in your chair and I'm over here in mine. And we also have friends in, New York and Cincinnati and London and Des Moines, right? We are separate beings. And at the same time, we're part of this great oneness. Yes. The brain is built to receive and perceive separateness and oneness. Wow. The parietal region puts in and out hard boundaries. As blood flows through the parietal region, we see that, okay, I have my zipped up bio bodysuit, and we're all wonderfully diverse, and we live in different chairs. And at the same time, we're part of one family of life. We're part of one unit of consciousness. Mm-hmm. That capacity allows us to know we're never alone. So is that oneness, or what is that? That is the oneness. So if you add up all three circuits that run together, they don't run separately, we are loved and held, we are guided, and we are never alone. That awakened brain is yours. It is there for everyone. So everyone has that in us, but we need to be practicing and believing it in order to experience it. Yes. Como te decía, Lisa Miller, sobre todo su trabajo, se centraba en estudiar el cerebro. En los últimos años, la conexión entre ciencia y espiritualidad ha ganado terreno en el ámbito de la neurociencia. Y este libro del que te hablo, El cerebro despierto, de Lisa Miller, profundiza en cómo nuestro cerebro está naturalmente diseñado para trascender, para esa trascendencia, y cómo esto puede reflejarse en diferentes áreas de nuestra vida. Y, como no, incluida entre esas áreas, la comunicación. Y es que cuando te hablo de comunicación creativa, en realidad ese desbloqueo creativo, ese conectar con esa fuerza creativa, tiene mucho que ver con esa trascendencia de la que nos habla Lisa Miller. A mí hace mucho que me apetecía tener un enfoque más desde la ciencia, desde, en este caso, la neurociencia, donde hay un estudio más empírico, donde hay diferentes casos de estudio y donde ella pues llega con sus investigaciones a ciertos argumentos, a ciertas conclusiones muy interesantes. Uno de los que a mí más me llamaron la atención tiene que ver con la idea de que enfermedades mentales tan habituales como son la depresión o la ansiedad, nuestro cerebro se hace un 80% más resiliente ante estas enfermedades cuando tenemos una práctica espiritual. Es que Miller argumenta que nuestra neurobiología está profundamente conectada con la espiritualidad. A través de estudios científicos ha demostrado que prácticas espirituales como la meditación, la oración y la conexión con un propósito superior pueden modificar la estructura y la función del cerebro, generando un sentido del bienestar, resiliencia y claridad mental. Este vínculo entre lo espiritual y lo neurobiológico tiene implicaciones directas para la forma en que nos comunicamos, especialmente cuando se trata de hablar en público o de interactuar con otras personas. Y es que si el hecho de la práctica de espiritualidad no sea utilizando la práctica de mindfulness o atención plena, que viene a ser eso, estar con una atención plena y sin juicio en el momento presente. De hecho, el mindfulness es algo que podemos hacer como comunicadores, porque la comunicación te lleva al momento presente cuando comunicas con tu audiencia, y cualquier deporte en el que puedas imaginar te obliga a tener una atención plena. Por ejemplo, si estás nadando o si estás andando en la naturaleza, tienes que tener esa atención plena. Son deportes que nos ayudan a entrar en ese estado de mindfulness. Luego tenemos la meditación, que a diferencia del mindfulness, la meditación es guiada, ¿no? Hay un objetivo. Estas prácticas nos ayudan a ganar esa presencia de observador de lo que está ocurriendo en nuestro interior, ya sean los pensamientos que pasan como si fueran nubes o las emociones que estamos sintiendo. Esto es más fácil dicho que cuando lo hacemos, y sé que para muchos de nosotros lo de la meditación es qué difícil estarse quieto, qué difícil no estar pensando, y quiero que sepas que meditar no significa que no pienses. Meditar lo que significa es que empiezas a tener conciencia de los pensamientos que tienes. Eso no es lo mismo que de repente no pensar, ¿no? Que muchas veces decimos no lo estoy haciendo bien porque sigo pensando. No, la meditación es más que eres capaz de convertirte como un testigo, como si vieras esos pensamientos y emociones como una pantalla de una película, y eres el observador que está
observándolos pasar y sabes que son transitorios, por tanto no te identificas con la emoción. Es decir, si yo siento vergüenza ante una situación de hablar en público, no significa que yo sea la vergüenza. Ese es el problema, que nos identificamos con la emoción, sentimos que hay algo malo en nosotros, cuando la vergüenza es una emoción que viene y va. No te identifiques con esa vergüenza. Las prácticas espirituales te ayudan a conectar con esa parte, con esa esencia que todos tenemos, que a mí me gusta mucho el catalizador de nuestra voz. Nuestra voz es un reflejo de nuestra esencia, por eso nuestras voces, la frecuencia de nuestras voces, la forma en que las proyectamos, habla de quiénes somos y habla de nuestra historia. Por eso a mí me gusta mucho trabajar toda la parte de la voz para ti como comunicador, tanto si es en español como en inglés, y en inglés además es muy divertido porque ya no solamente es trabajar la vibración de tu voz o el tono de tu voz o la nota con la que tienes que cantar tu discurso de forma auténtica, sino que además hay fonemas, hay sonidos que no tenemos en español y no respiramos de la misma manera, es decir, cada idioma respira de una forma diferente. Y ya sabes, la base de la comunicación está en la respiración. Por eso prácticas como el mindfulness nos ayudan a empezar a tomar conciencia de cómo estamos respirando. Y es que, como dice Lisa Miller, si realmente a través de estas prácticas nuestro cerebro se hace un 80% más resiliente a la ansiedad, esto está directamente relacionado con la ansiedad que también sentimos antes de comunicarnos o hablar en público. ¿Pero qué ocurre aquí? La diferencia entre un enfoque y otro es que si yo estoy comunicando más desde el ego, me empiezo a poner en una situación de quitarle a la audiencia. ¿Qué le estoy quitando? Pues estoy buscando algo de la audiencia, estoy buscando que la audiencia piense algo de mí, ¿no? De darle una cierta imagen, de mira qué bien lo hace, mira qué inteligente es, ¿no? Al final estoy quitando de la audiencia, y eso es cuando lo hago más desde esa parte del ego. Pero si lo hago desde este otro aspecto, mucho más trascendente, de conecto con algo más grande, lo hago al servicio de una causa, de un propósito que siento de una forma profunda. Entonces, cuando lo hago de esa manera, no estoy quitándole a la audiencia, le estoy dando a la audiencia. Y de esta forma cambia la energía de cómo estoy comunicando, cambia la intención de cómo lo hago. Y esto tiene mucho que ver con esto de lo que habla Lisa Miller y me hace mucho más resiliente al estrés o la ansiedad que puedo sentir en esta situación. Como te digo, a mí uno de los descubrimientos más sorprendentes en la investigación de Miller es eso, cómo la práctica espiritual mejora nuestra resiliencia ante enfermedades mentales como la ansiedad y la depresión. A través de la espiritualidad, el cerebro desarrolla una mayor capacidad para regular emociones, para mantener la calma en momentos de estrés. Ese mismo mecanismo puede aprovecharse en situaciones comunicativas, sobre todo cuando lo hacemos ante grandes audiencias. Y a mí esto me gusta mucho trabajarlo en comunicación, este aspecto, añadir esta dimensión de desbloqueo creativo, de conectar con esta parte más trascendente. Y esto es un trabajo que, como ves, nos lleva un poco a cómo queremos comunicar, desde la raíz de quiénes somos y de por qué lo queremos hacer. Y es que hablar en público puede generarnos tanta ansiedad, tanto miedo, ese qué dirán, ese qué van a pensar de mí y mucho más cuando lo estoy enfocando desde esa parte más del ego. Por el hecho de abrirte a una nueva perspectiva, a un nuevo punto de vista. Y es que hablar en público puede generar muchos niveles de ansiedad, de miedo al juicio y muchas veces de parálisis, ¿verdad? De esto de me quedo en blanco. Pero cuando conectamos con un propósito más grande y gestionamos nuestras emociones con prácticas de respiración como el mindfulness, podemos llegar a reducir mucho más esos miedos y empezar a ganar confianza. Por eso aquí entra en juego un poco esa espiritualidad de la que nos habla Miller. Podemos gestionar mejor nuestro ego, conectar con algo más grande que nosotros, y eso nos ayuda a mantener la calma, a ganar claridad. Nos dirigimos a una audiencia. La verdad es que cuando yo estaba leyendo este libro del cerebro despierto, de Awakened Brain, no me lo podía creer. Cuando ya habla de estas enfermedades de depresión y de ansiedad, porque ¿quién de nosotros no conoce a alguien que haya vivido cualquiera de estas enfermedades? En mi caso, he experimentado situaciones de ansiedad y recuerdo que lo que venía un poco de la sociedad, de mi entorno, incluso desde la psiquiatría, ¿no? Desde la psicología a la que accedía en ese momento,
que se me decía mucho, ¿no?, esta visión de que la ansiedad tenía que ver tal vez con una debilidad de carácter, con una cierta sensibilidad, personas que son sensibles, y yo siempre pensaba que había algo detrás de esa ansiedad que estaba sintiendo que no estaba en consonancia con cómo me la estaban explicando o con esa comprensión que se tenía de la ansiedad. Y de hecho, incluso hablando con muchos adolescentes, ¿no?, que te comentan que están viviendo pues, episodios, situaciones de mucha ansiedad, episodios de depresión, y que, como comenta Lisa Miller, muchas veces ese componente espiritual que falta ahí, esa conexión con algo más grande, que además Lisa Miller lo separa de la religión, ¿no?, de una práctica más dogmática. Habla de la espiritualidad como una conexión con algo más grande, que es diferente para cada uno de nosotros. Y como ella lo explica, es muy bonito, porque empieza a hablar, por ejemplo, de las sincronicidades, que es algo de lo que habla Carl Jung, esto de las coincidencias significativas, las sincronicidades, ¿no?, que ocurren en nuestras vidas. Y a mí me gustan mucho las cosas que podemos experimentar o que podemos tener al final esos datos empíricos en nuestra propia experiencia vital y decir, pues sí, esto es una coincidencia, que haya ocurrido esto, ¿no?, o que me haya pasado esta situación, es algo que bueno, se puede deducir de una forma lógica o racional, pero hay algo más en esta coincidencia, y el hecho de validar esa experiencia para nosotros, de validar un significado más trascendente de nuestras vidas y que estamos siendo guiados, o que de alguna manera el universo nos está ayudando, nos está guiando, que no solo somos nosotros contra el mundo, que no solo estamos aquí para sobrevivir, sino para algo más grande, que tenemos un propósito. Y luego me gusta mucho esta idea del propósito como algo que se construye, es decir, como algo que no tenemos que buscar ahí fuera, sino que a través de ser nosotros mismos y de nuestras acciones vamos ganando claridad en ese propósito. El propósito se va revelando de alguna manera, ¿no? Y me gusta mucho la analogía con la comunicación, porque en cada momento que tenemos que dar un discurso o que hacer una presentación, siempre hay un propósito, si lo piensas. Siempre hay una razón por la que estás comunicando una idea. ¿Y por qué la quieres comunicar? ¿A quién quieres llegar? ¿Qué quieres transmitir? Eso es un propósito en sí mismo. Por eso todo acto de comunicación está altamente relacionado con la idea de propósito, y si lo conectas con esa parte más trascendente, es como realmente consigues conectar con tu audiencia. Y de hecho hay una práctica que me gusta mucho, inspirada en este libro de Awaken Brain, que a mí me gusta utilizar en las prácticas de comunicación, que nos ayudan a empezar a tomar o empezar a prestar más atención a cómo estamos respirando. Entonces se llama la práctica de la pausa, que es muy sencillita de hacer y te la recomiendo si tienes una presentación ante una gran audiencia, te sueles poner muy nervioso, muy nerviosa o te genera mucha ansiedad. Te recomiendo esta práctica, que es muy sencilla, que consiste en: empiezas por tomar más conciencia de cómo estás respirando, así que respiras profundo y tomas una inhalación en 4 pasos, mantienes el aire y luego lo sueltas haciendo un pequeño sonido. Luego te preguntas, ¿por qué es importante este mensaje? ¿Cómo puede ayudar o inspirar a los demás? Luego quiero que visualices a una persona en tu audiencia que realmente necesita escuchar tu mensaje. Imagina su transformación al recibirlo. Y para terminar, quiero que empieces a sentir toda esa gratitud, que te sientes increíblemente agradecido o agradecida por haber tenido la oportunidad de poder transmitir esa idea tan importante que tienes, que comunicar a esa persona, que le has cambiado completamente el día, que esa persona ya va a tener una semana completamente diferente por haberte escuchado a ti y por haber escuchado lo que le querías comunicar. Te aseguro que si haces esta práctica, que tan solo te va a llevar 3 minutos antes de cualquier acto de comunicación que tengas que hacer, te va a ayudar muchísimo, algo tan sencillo, a empezar a gestionar mejor esos nervios y esa ansiedad que puedes tener antes de salir a hablarle a una audiencia. El cerebro despierto nos enseña que la clave para ser comunicadores efectivos no solo radica en el manejo técnico de las palabras. Recuerda que las palabras no son más que el 7% del impacto en cómo comunicamos. El otro 93% es nuestra voz, nuestro lenguaje corporal y mucho más nuestra intención. Y el hecho de hacerlo desde esa trascendencia, desde ese propósito
de por qué queremos comunicar esta idea y a quién queremos llegar con ella. Integrar estas prácticas, como pueden ser el mindfulness, la escucha activa, el hecho de hacer más autorreflexión, de preguntarnos por qué hemos comunicado esto de esta manera, por qué he sentido esta emoción, ¿no? Hacemos, de hecho, en los programas de comunicación, tanto en el de inglés como en el de español, hacemos muchísimo trabajo de journaling o lo que se llaman preguntas poderosas, es decir, autoconocernos, empezar a entender mejor pues por qué estoy sintiendo esta emoción cuando viene a hablarme mi jefe, ¿no? Y me siento muy tenso, muy rígido. El entender mejor a qué se puede estar debiendo que te sientas de esa manera. Hay algo más profundo ahí que conecta con tu historia. Entender cómo te comunicas es entender cómo eres, es entender cómo te relacionas con el mundo. Por eso, cuando cambias tu comunicación, cambia tu forma de respirar, cambia tu forma de proyectar tu voz, cambia todo a tu alrededor. Otra cosa que quiero que te lleves es esta idea de que el cerebro humano está diseñado neurobiológicamente para la trascendencia. Y al alinearnos con ese diseño podemos mejorar nuestras habilidades comunicativas y llevar nuestras interacciones a un nivel más profundo y más significativo. Y como te digo, por eso me gusta mucho este enfoque de Lisa Miller, porque ella como neurocientífica hace un trabajo de investigación, es decir, se une esa parte más empírica, esa parte de investigación científica, con esa otra dimensión más invisible, más espiritual. Con todos estos nuevos avances en neurociencia yo creo que solo estamos al principio de una gran revolución, sobre todo cuando hablamos de todo el tema de la salud mental. Por eso tenía muchas ganas también de compartir contigo este libro de The Awakened Brain, del cerebro despierto. Si lo lees o si te interesa más sobre el tema, me encantará saberlo, me encantará que lo compartas conmigo. Y si eres un comunicador al que le sirven estas técnicas o al que esta perspectiva dice, bueno, pues no tengo nada que perder, lo voy a probar, me gustará mucho saber cuál es el resultado para ti. Así que con esto llegamos al final del episodio de esta semana. Nos vemos aquí para el siguiente. Wanna hear you go.